Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban todos un cariñoso y cordial saludo. Hoy vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado sobre el libro de Daniel. La vez pasada habíamos terminado el capítulo 5 y habíamos visto el entendimiento que tenemos de la famosa escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Vimos hacia el final de ese capítulo que esa noche había caído la ciudad de Babilonia. Les dije que fue aproximadamente, según la información que tenemos, el 16 de Tishri del año 539 antes de Cristo, o sea que viene a ser más o menos como el segundo día. Si fue el 16, naturalmente fue el segundo día de la fiesta de los tabernáculos del año 539 antes de Cristo, una de las fechas con las cuales concuerdan prácticamente todos los historiadores. La caída de Babilonia a manos de Ciro, rey de los medos y de los persas. Ahora, entonces habíamos visto que inmediatamente después de esto veamos la conclusión del capítulo 5 para ver cómo se conecta directamente con el capítulo 6 que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 6, versículo 30, la misma noche, aquella misma noche que les dije del 16 de Tishri del año 539 antes de Cristo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Según lo que leemos aquí en la Biblia, sabíamos que era el hijo de Nabónides y con toda probabilidad nieto de Nabucodonosor, seguramente hijo de una hija de Nabucodonosor, como lo explicamos cuando estudiamos el capítulo 5. Vamos ahora a continuar entonces y dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pues bien, amigos, aquí ha habido mucha contradicción de parte de los historiadores porque dicen, bueno, si Ciro fue el que se tomó a Babilonia, y eso lo saben todos los historiadores, ¿cómo es posible que Daniel nos diga aquí en su libro que fue Darío de Media y no Ciro el persa el que tomó el reino? Y dice aquí que era de 62 años. Una cosa les quiero decir, mis queridos amigos. Vez tras vez, cuando los eruditos y los historiadores han tratado de contradecir la Biblia, y sobre esto podríamos hacer más de un estudio bíblico en aspectos arqueológicos e históricos, un ejemplo bien sencillo en la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Muchos de los historiadores eruditos y arqueólogos habían dicho que la Biblia había creado toda una fantasía acerca del imperio asirio porque no había ni la menor huella de que eso verdaderamente hubiera existido. Hasta que en el siglo pasado un explorador inglés, cuyo nombre ahora no recuerdo pero que podríamos estudiar en el futuro si estudiamos el libro de Nahum acerca de la ciudad de Nínive, les estoy dando simplemente un ejemplo, mis queridos amigos. Él, creyendo el relato bíblico, se empeñó en buscar las ruinas de la célebre ciudad de Nínive y las halló el siglo pasado. Y francamente fue una gran sorpresa que viene nomás que a confirmar todo lo que la Biblia decía acerca del imperio asirio y acerca de la ciudad de Nínive. Y una y otra vez los historiadores han tratado de contradecir lo que está escrito aquí, y una vez y vez tras vez han tenido que tragarse sus palabras, mis queridos amigos. Y eso ha ocurrido con respecto a los faraones de Egipto, con respecto a la salida de Egipto, a las fechas de la salida de Egipto, y como les digo, habría mucho que decir al respecto. Y Dios mediante en el futuro, si todo se presta, podremos entonces hacer algunos estudios acerca de eso, de cómo la Biblia ha tenido razón. Y hay un libro que lleva ese título, si algunos de ustedes lo conocen, La Biblia tenía razón. Aquí una vez más, aunque hasta el presente no se ha definido con absoluta certeza a quién se refiere aquí Daniel cuando dice Darío de Media tomó el reino. Sin embargo, hay varias explicaciones. Una de ellas que se ha dado en la iglesia
en años pasados es que Darío de Media era un tío de Ciro el persa. Ahora, Ciro fue ciertamente el general, el que estaba al mando de los medos y de los persas. Ahora, la madre de Ciro era de Media y el padre de Ciro era de Persia. Y usted recuerda que nosotros estudiamos en el capítulo 2, cuando vimos la famosa estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, habíamos visto que la cabeza era de oro y que según la interpretación de la misma Biblia, aquella cabeza correspondía al imperio babilónico que representaba Nabucodonosor, cuando Daniel le dio la interpretación del sueño en el capítulo 2. Creo que ustedes lo recuerdan muy bien. Luego le dijo Daniel que después de él vendría otro reino. Ahora recuerden que esto se lo dijo Daniel muchos años antes de que cayera. Esto fue por allá por el año 602 o 601, no recuerdo aproximadamente, pero eso lo estudiamos en detalle, exactamente en qué año Daniel le dio la interpretación del sueño a Nabucodonosor. Y ahora hasta el año 539, o sea, casi 70 años después, se vino a cumplir la palabra que Dios había dicho por medio de Daniel cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, y fue reemplazado el imperio de los babilonios, el imperio babilónico, por los medos y los persas, representado por el pecho y los brazos de plata que continuaban la estructura de la estatua que Nabucodonosor había visto en su sueño. Pues bien, aquí estamos viendo el cumplimiento, y es muy interesante que dice que Darío de Media tomó el reino. Ahora, todo parece indicar, no voy a dar en todos los detalles, pero por ahora les digo lo que hasta ahora se entiende, aunque tengan ustedes la absoluta certeza que a medida que sigan avanzando estudios y sigan confirmando datos históricos y se siga confirmando la arqueología, van a confirmar una vez más que las palabras escritas aquí son verdaderas, porque este libro fue inspirado por Dios. Lo que los eruditos de este mundo no reconocen, pero Dios vez tras vez, como dice el libro de los Corintios, ha atrapado a los astutos en su propia astucia. Y Dios ha confirmado la veracidad absoluta de toda la palabra que está inspirada en este libro. Entonces lo veremos confirmado. Ahora, como les digo, una de las explicaciones es que Ciro ciertamente se tomó a Babilonia, pero Ciro todavía tenía que continuar la conquista, porque Nabónides, que era el padre de Belsasar, que estaba en Babilonia, aquel Belsasar que vio la escritura en la pared y que murió aquella misma noche en que se tomaron a Babilonia, su padre, sin embargo, no estaba en Babilonia, estaba fuera de la ciudad con los ejércitos, y Ciro tenía que ir en persecución de él. Y más tarde, naturalmente, fue derrotado todo lo que quedaba de las fuerzas del imperio de Babilonia, y entonces se confirmó el reino en manos de Ciro. Ahora, entonces, todo parece indicar que Ciro designó a su tío, hermano de su madre, que según algunas indicaciones que hay arqueológicas e históricas, dice que él fue el que nombró a los sátrapas, a los 120 sátrapas, según unas de las tabletas que han sido halladas en años recientes, y se le da un nombre diferente, que se reconoce como un tío de Ciro el persa. Es muy posible entonces, amigos míos, que este Darío el Medo haya sido un tío, hermano de la madre de Ciro, que fue el que, como dice, unificó y el que logró llevar a su más alto, a su gloria, digamos, al principio de su gran gloria, el imperio de los medos y de los persas, que luego habría de expandirse aún más en sus descendientes. Muy bien, basta entonces explicar eso por ahora, mis queridos amigos, que Darío de Media es posible que hubiera sido uno de los generales de Ciro, hermano de su madre, y que a él haya dejado a cargo de Babilonia mientras Ciro continuaba las conquistas que habrían de confirmar su reino. Y eso lo vamos a ver más en detalle, cuáles fueron las principales conquistas que le dieron a los medos y a los persas, el poderío histórico que la Biblia nos enseña en la profecía y que nosotros podemos confirmar en los anales de la historia. Pues bien, mis queridos amigos, vemos entonces que en el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí la Biblia nos da datos muy específicos que tarde o temprano tendrán que aceptar los señores eruditos o historiadores, porque nosotros creemos lo que Dios ha inspirado aquí, y la historia
nos ha demostrado una y otra vez que lo que está escrito aquí ha sido confirmado como absolutamente cierto. Continuaremos entonces ahora con el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Es muy interesante que la palabra sátrapa es una de las palabras que utilizaban los medos y los persas para nombrar estos administradores del reino. Es también interesante saber, mis queridos amigos y hermanos, como datos los doy, que los brazos de plata, el pecho y los brazos de plata indicaban también la capacidad para mantener junto un reino. Los medos y los persas desarrollaron esa habilidad aún más que los de Babilonia. Como hemos visto, el imperio de Babilonia estaba más bien basado en el poder absoluto del rey, que tenía unos cuantos consejeros, según las indicaciones que hemos visto en los capítulos anteriores. Pero el poder prácticamente era absoluto sobre el rey de Babilonia, que representaba, cuyo imperio estaba a cargo de Nabucodonosor, como lo vimos en capítulos pasados. Y explicamos también cómo el sistema republicano de Roma, que constituía a un senado también como asesor del emperador, vino más tarde, y que seguramente aprendieron varias de estas cosas, ya varias cosas aprendieron de los medos y de los persas, y también sabemos del sistema democrático, que da más poder, si se quiere así, al poder devoto del pueblo. Eso vino con los griegos, pero el poder absoluto que vemos en el imperio babilónico lo vamos a volver a ver en el futuro cuando surja la bestia, que va a asumir poder absoluto porque se va a creer Dios. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Pero en fin, hay mucho que decir sobre esto, mis queridos amigos, pero los hago a manera de ilustración para que nos ayude a entender el panorama profético que en forma tan magistral Dios nos describe aquí. Entonces, le pareció bien poner sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Como les digo, ya están ellos desarrollando una habilidad especial para gobernar, que con estos 120 sátrapas se haría más fácil, según el concepto de los medos y los persas, mantener junto el imperio, como lo indican los brazos de plata. Muy bien. En todo caso, continuemos aquí. Y sobre ellos 3 gobernadores. O sea que habrían de dividirse en 3 grupos, y sobre cada grupo 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, muy sabio Darío. Y todo parece indicar que Darío, por el carácter que vamos a ver aquí en este capítulo, y Ciro no llegaron a tener ese concepto tan alto de sí mismos que vemos, por ejemplo, en Alejandro Magno, que empezó a creerse un dios, y en Antíoco Epífanes, más tarde, que veremos en el capítulo 11, cuando estudiemos las guerras del rey del norte y el rey del sur, que nos van a poner en el contexto de lo que ha de suceder en años ya próximos, mis queridos amigos y hermanos. Pero vemos aquí una actitud diferente en estos reyes, que no era de tanta arrogancia como la que mostró Nabucodonosor y la que mostraron algunos de estos otros emperadores que vamos a estudiar en la profecía. En todo caso, ¿por qué dice que habría de poner a Daniel? Daniel era un hombre ya de gran experiencia en las cuestiones de gobierno. Recuerden desde que era un joven, Nabucodonosor, después de que Daniel interpretó el sueño, lo puso como jefe de la provincia de Babilonia. O sea que era un cargo altísimo, de alto funcionario del rey. Y recuerden que Belsasar lo declaró como el tercero en el reino, o sea, el que habría de seguir después de Nabónides, que era el padre de Belsasar. Luego Belsasar era el segundo y Daniel el tercero, o sea que desempeñó altos cargos en el gobierno. Fuera de eso, según nos narra Flavio Josefo, Daniel era conocido en los medios diplomáticos de la antigüedad. Era altamente respetado por los diferentes reyes de las provincias de aquel entonces. Era conocido por su inmensa sabiduría y por su gran habilidad como representante, embajador
que seguramente estaba él fuera de la provincia de Babilonia, cuando ustedes recuerdan que Nabucodonosor mandó que se adorase aquella estatua. Únicamente se nombran los 3 amigos de Daniel. ¿Dónde estaba Daniel en aquel entonces? Es muy posible, según las indicaciones históricas, que estuviera en una misión diplomática en alguna otra nación. O sea que era conocido por su sabiduría, era conocido por su gran experiencia en cuestiones de gobierno y era conocido también por su gran habilidad como diplomático o representante de gobierno. Entonces, Darío muy sabiamente quería utilizar todo ese capital que estaba ahí en este hombre, del cual se sabía también que era inmensamente, que era recto en su proceder, como lo vamos a ver a continuación. Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, el rey iba a confiar en la gran experiencia que Daniel ya tenía como gobernante. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Tenía el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Y la obediencia a Dios, que es la que nos da la sabiduría. Y fuera de eso, Dios le dio una dosis adicional de sabiduría, tal como lo leímos en el capítulo 2, si ustedes lo recuerdan, del libro de Daniel. Es un gran ejemplo para nosotros, es un gran ejemplo para la juventud, para nosotros que hoy conocemos la ley de Dios y queremos obedecerla con el espíritu que Dios nos da. Es un espíritu superior, no porque nosotros seamos superiores, sino porque Dios ha escogido dárselo. Y recuerden lo que Dios requiere como entre las primeras bienaventuradas, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es el pobre en espíritu? El que tiembla a la palabra de Dios. O sea que a los que se humillan, no a los altivos, a esos Dios es a los que Él no resiste y a los que les da su espíritu. O sea que una gran cualidad esencial para poder tener el Espíritu de Dios es la humildad, es haber sabido reconocer los pecados, haberse arrepentido. Y cuando veamos el capítulo 9 vamos a ver cómo Daniel mismo confesó sus pecados y los pecados de su pueblo delante de Dios y tenía ese espíritu de profunda humildad que es un gran ejemplo para nosotros, pero tenía un espíritu superior, tenía el espíritu de Dios. Aquellos hombres únicamente tenían el espíritu en el hombre, el espíritu humano. Gracias a Dios que nosotros podemos entender estas diferencias gracias a lo que nos fue explicado tan ampliamente por el señor Herbert Armstrong con respecto a lo que es el espíritu en el hombre y el Espíritu Santo de Dios. Continuemos. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea que Darío reconoció. Y vean ustedes cómo Dios le dio favor a este hombre que había gobernado bajo el imperio babilónico y sin embargo era tal su integridad y la confianza que inspiraba que el nuevo reino que llega a implantarse lo sabe reconocer como tal, o seguramente ya lo conocían antes. Daniel era conocido en todo el mundo antiguo. Tenemos que tener eso en cuenta. Ya era famoso él por su sabiduría. En todo caso, continuemos aquí. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Vemos aquí entonces, naturalmente, la influencia de Satanás, el diablo, y la naturaleza humana, que ustedes saben, mis queridos amigos y hermanos, que está presente en todo el ámbito de la humanidad. En todos los lugares donde se trabaja, donde hay empleados, en todos los lugares donde hay una industria, donde hay una institución, donde hay una universidad, donde hay cualquier tipo de institución donde trabajamos, se presenta este tipo de situación. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el maestro de la intriga. El maestro, el que sabe, el gran envidioso del ser humano, el que quiere destruir al ser humano, el que quiere implantar su sistema de división, de intriga, de guerra, de odio, de contienda, donde quiera. Y eso es lo que hemos visto en la historia humana después del pecado de Adán y Eva. Pues bien, mis queridos amigos, vemos aquí nada más una manifestación más de eso, algo que nosotros tenemos que vencer y de lo cual no debemos ser parte en ningún medio donde nos encontremos. Debemos ser una luz que brilla y no autores de intriga o de acusaciones o de envidia o de calumnia. Que Dios nos libre de eso, hermanos míos. Entonces dice aquí, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, o vicio ni falta fue hallado en él. Vean ustedes cuán era la integridad de este hombre, qué ejemplo para nosotros, qué gran ejemplo este hombre de Dios. Fíjense lo que dice, pero no podían hallar ocasión alguna,
o falta, o sea, ni ocasión les dio, ni hallaron en él ninguna falta, porque era fiel. O era un hombre de gran integridad, era fiel, era leal, respetaba el gobierno, y ningún vicio, fíjense ustedes la integridad de este hombre, ni falta fue hallado en él. ¿Qué ejemplo para nosotros nos pone Dios aquí de lo que un ser humano puede lograr cuando la presencia del Espíritu de Dios está en él? Es un modelo que Dios ha puesto aquí en la Biblia para nosotros, para inspirarnos a seguir esas pisadas de Cristo, el ejemplo que siguen, aún desde antes de él venir, la integridad que reflejan los que verdaderamente son siervos de Dios. Qué gran ejemplo para todos nosotros, para superarnos, para vencer, para ser intachables ante los ojos del mundo. Esto mismo es lo que deben de decir de cada uno de nosotros en el lugar donde trabajamos, en nuestra familia, en el medio donde quiera que nos desempeñemos, entre los amigos. Este es el concepto que deben de tener de nosotros si verdaderamente estamos reflejando la luz de nuestro Padre Celestial nuestro Padre que está en los cielos, para evitar un pleonasmo. Dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. O sea que era un hombre que no era corrupto, era todo lo contrario de lo que encontramos en la gran mayoría de los gobiernos del mundo de hoy. Corrupción moral. ¡Qué ejemplo! ¡Qué luz, hermanos míos! ¡Qué gran interés debemos tener en estudiar e imitar estos ejemplos que Dios nos brinda en su palabra! No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que lo único que podían poner era en contraste las creencias de ellos y ponerlas en contraste con la ley perfecta de Dios que Daniel se esforzaba por cumplir día tras día a lo largo de su vida de integridad. O sea que únicamente si podían lograr encontrar algo que estuviera opuesto a las costumbres y leyes de ellos, podrían acusarlo, pero vieron que hallar un vicio o una falta no podían, pero habrían que encontrarlo en el mismo hecho de que él obedecía la ley de su Dios por encima de todo. Y ya hemos visto esto y lo vamos a ver cómo sus hermanos, sus amigos reflejaron este carácter, y vamos a ver cómo tarde o temprano Dios nos prueba. Y aquí Daniel ya era de edad. Daniel aquí tenía más de 80 años. Si ustedes recuerdan que por allá por el año 600, no recuerdo exactamente la fecha que les di, pero era antes del año 600 antes de Cristo, cuando ocurrió la deportación en la cual Daniel fue llevado a Babilonia, y era un joven, era un muchacho, y aquí estamos hablando ya del año 539, 538 después de aquella deportación, cuando ya estaban a punto de regresar otra vez los judíos, después de los 70 años que habían declarado Dios como límite mínimo. Después de aquello ya otros años habrían de ocurrir, pero esto lo vamos a estudiar más en detalle, pero únicamente para decirles de que ya era un hombre de edad. Entonces, en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. O sea que están aquí usando exactamente la misma técnica de Satanás el diablo. Primero, elogiar, adular, para tratar de obtener algo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes. Dice aquí, todos los gobernadores del reino. Ahí hay una mentira, porque sabemos que Daniel no tuvo nada que ver con lo que ellos están tramando aquí. O sea que aquí entra una mentira. Vemos esto es inspirado radicalmente, esto es inspirado por Satanás el diablo, tal como la serpiente en el jardín le dijo a Eva. Así que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando únicamente de uno Dios les había prohibido no comer. Vemos entonces la misma mentalidad sutil, astuta, perversa. Aquí dice, todos los gobernadores del reino. ¡Qué gran mentira! Ciertamente Daniel, el principal de ellos, no estaba incluido. Y aquí ya le están metiendo una mentira al rey. Dice todos, o sea que el rey seguramente supuso que Daniel había tenido que ver con esta decisión. Vean ustedes. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Fíjense lo que están pidiendo, porque ellos sabían que Daniel se comunicaba con su Dios, pero querían 30 días para tener suficiente tiempo para sorprenderlo en cualquier momento. O sea, se dieron suficiente plazo para poder atraparlo en su intriga. Dice, versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que según la ley de los medos y de los persas, una vez que el rey había firmado un edicto, era absolutamente irrevocable, tenía que cumplirse. Recuerden cuando Esther se fue a presentar. Usted recuerda, cuando Esther se fue a presentar ante el rey, sabía que una ley había para que se osara presentarse ante el rey sin haber sido llamado, que era la muerte, a no ser que el rey le extendiera el cetro. O sea que esa ley ya estaba establecida. Si el rey no le extendía el cetro, solo había una ley, que era la muerte para esta persona. Ahora recuerden ustedes, eso está en el libro de Esther, estoy tratando de encontrarlo aquí, en el capítulo 4. Versículo 11 del libro de Esther dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey. Estamos hablando de los medos y de los persas. Aquí estaba Esther en el imperio medo-persa, si ustedes recuerdan bien la historia. De las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. O sea que es irrevocable, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver el rey. En fin, ella arriesgó su vida. Pero era una ley. Si el rey no le extendía el cetro, tenía que morir. Y no podía ser revocada si el rey no le extendía el cetro. O sea que era un absoluto de este pueblo medo-persa. Era que una vez que el edicto era firmado, no había nada que hacer. Ni el mismo rey lo podía revocar. En todo caso, dice aquí. Ahora, fíjense ustedes la trama tan astuta. ¿Por qué el rey aceptó eso? Porque claro, esto lo va a confirmar. Recuerden que ustedes apenas él acaba de asumir el reino sobre Babilonia. Entonces los sátrapas vienen y le dicen esto, y dice que todos se pusieron de acuerdo. ¿Qué significa eso? Eso va a confirmarlo a él, a confirmarlo en su trono como rey, porque nadie puede ir a solicitar nada de ningún otro hombre o Dios con minúscula. O sea que le estaban dando a él como quien dice, esto le va a dar a usted respaldo, rey. Sumamente astuta la operación, si alcanzamos a leer aquí entre las líneas lo que estaban tramando. Pues dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Estoy leyendo el versículo 8, la cual no puede ser abrogada. Ya lo explicamos. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, creyendo que eso lo iba a confirmar aún más, que iba a establecer más aún su autoridad sobre Babilonia. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Este es un ejemplo que utilizamos mucho en la iglesia para mostrar cómo un hombre de la integridad, de la rectitud, de la sabiduría de Daniel estaba en continuo contacto con su Dios. No únicamente 2 veces al día como el continuo sacrificio que se ofrecía por la mañana y se ofrecía por la tarde, que hemos estudiado, que es una invitación, una indicación que Dios nos da de que debemos mantener ese contacto continuo con Él y nunca dejar apagar el fuego sobre el altar, como lo hemos estudiado, porque el fuego de la ofrenda de la mañana tenía que mantenerse encendido con leña hasta la ofrenda de la tarde, y la ofrenda de la tarde tenía que mantenerse encendida con leña aunque se consumiera, pero tenía que haber fuego otra vez hasta la mañana, hasta que se ofreciera la nueva ofrenda. Una demostración física hermosa que Dios nos da de la relación que debemos de mantener con Él, de mantener ese fuego encendido. Y ahora Daniel le agrega a esto una más, que era al mediodía, como lo hacía David, según lo leemos en el Salmo 55 también, que 3 veces se arrodillaba delante de su Dios, mantenía ese contacto continuo con Dios, y tenga la absoluta certeza que esa es una de las razones principales por las cuales Daniel alcanzó tal grado de rectitud y de perfección
perfección de carácter, aún siendo un ser humano, pero ciertamente iluminado y guiado por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que aquí 3 dices como solía hacer, y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes, o sea que era su costumbre mantener ese contacto íntimo y continuo con Dios. El ejemplo, aquí vemos tal vez la causa principal del carácter que habíamos visto descrito en los artículos, en estos versículos primeros que vimos de este capítulo. Ahora, ¿por qué razón abría Daniel las puertas hacia Jerusalén? Fíjense que aún en esos detalles, Daniel estaba siguiendo las instrucciones que estaban escritas en la palabra de Dios. Veanlo ustedes como Salomón había predicho esto, inspirado por Dios, en el capítulo 8 del libro de los Reyes. Si quieren ir allá por un momento, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, vemos la dedicación del templo. Veamos la dedicación del templo en el capítulo 8. Y dice en el versículo 44, prediciendo la deportación y el exilio que Dios había predicho desde el libro del Deuteronomio. No voy a entrar en todos los detalles ahora porque no me quiero perder del hilo de la historia, pero ya estaba predicho de que si el pueblo no obedecía, habría de ser llevado cautivo. Y en el versículo 44 dice, si tu pueblo, estoy leyendo primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 44, si tu pueblo versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Aquí está Salomón prediciendo exactamente la deportación que el pueblo sufrió y fue llevado cautivo a Babilonia. Tal como les dije que está escrito en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4 está escrito, ustedes lo pueden ver, y en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, como Dios había predicho la deportación del pueblo si no se ceñía a las leyes de Dios. Versículo 47, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, versículo 47, volvieren en sí, o sea, si se arrepienten, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y ustedes leen el capítulo 9 de Daniel y es exactamente lo que Daniel está haciendo, siguiendo estas indicaciones e instrucciones que ya estaban escritas en la Biblia. Versículo 48, y si se convirtieren a ti de todo su corazón, que ciertamente Daniel es un ejemplo de ello, y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, y ciertamente estaba todavía en Babilonia, no estaba en Jerusalén, dice que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, oraren a ti con el rostro hacia su tierra, hacia Jerusalén, y dice que tú diste a sus padres y hasta la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Aquí vemos exactamente, hermosamente, hermanos míos, ver uno como este hombre seguía las instrucciones de Dios, como dice, abierta la ventana en la mitad del versículo 10, de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, siguiendo las instrucciones que Dios había hablado por boca de Salomón. Cuán hermosamente hemos cumplido esto aquí, hermanos míos. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, orando y rogando, seguro que el pueblo pudiera regresar. Y no duden ustedes que muy posiblemente fue por influencia de Daniel que Ciro proclamó el edicto que leemos en los libros de Esdras y Nehemías, por los cuales ellos pudieron regresar a la tierra. Y rogando en presencia de su Dios, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, cautivos como lo acabamos de ver,
y lo explicaba Salomón en el capítulo 8, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Y recuerden que Daniel no tuvo nada que ver en proponer la firma de ese edicto al rey, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ven ustedes la estima y el favor que Dios le dio a Daniel a los ojos de este gran rey, el rey de Babilonia. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, fíjense ustedes la astucia de estos hombres, inspirada por Satanás el diablo, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que ya lo hicieron víctima del edicto que él mismo había firmado. Versículo 16, entonces el rey mandó, porque si esto se llega a quebrantar, entonces seguramente iba a perder el prestigio en todo el reino. Estaba en peligro prácticamente todo su prestigio en el reino y tal vez su posición como rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, vean ustedes que él respetaban, y es lo que nosotros debemos ser hoy, alguien que cumple tan íntegramente y sin embargo que es una persona que irradia tal ejemplo donde quiera que esté, que la gente respete por los frutos. Dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Continuamente sirves. El rey lo sabía. Fíjense ustedes. O sea que el rey fue engañado. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego dice, versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Vean ustedes cuán amistad había ya nacido entre estos dos personajes. Se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea que no lo tomó a la ligera. Y estamos viendo el tipo de carácter que tenía este monarca. Muy interesante como Dios nos da estos detalles aquí para ver que era una persona que tenía sentimientos y tenía sentido de lo que es lo recto y lo que no es correcto. Versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuánta era su ansiedad de ir, y fíjense que no durmió toda la noche. Pero apenas vio la primera luz seguro de la aurora, se fue corriendo, porque según el edicto tenía que ser hasta entonces, todo parece indicarlo, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Podemos identificarnos con el sentimiento de este rey, y es hermoso ver un rey que tiene este tipo de sentimientos. Es muy interesante ver esto y ver por qué Dios se valió de estos monarcas para permitir que el pueblo pudiera regresar a su tierra y se edificase el templo, para que Jesucristo pudiera venir allí y cumplir la misión que habría de cumplir. Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué inspirador es esto, hermanos míos, porque había confiado en su Dios. Versículo 24.
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Ahora, ¿por qué esta ley? Vamos a ver por qué razón es tan estricto el rey con estos hombres. Dice, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Estos hombres hicieron aparecer en ridículo al rey. Lo hicieron aparecer en ridículo, tratando de salvar a Daniel y viendo que no podía debido a la ley de los medos y de los persas. Y el rey se vio engañado. Lo engañaron y lo hicieron aparecer en ridículo ante la corte. O sea que el rey ciertamente se dio cuenta de la gran trama que estaban haciendo estos hombres. Y aquí ven ustedes cómo ellos pagaron con lo que ellos querían que Daniel hubiese sufrido, y se cumple también la ley de Dios que dice que el falso testigo que acuse a alguien de algo, él deberá sufrir la sentencia que pretendía que la víctima o que el acusado inocente fuese a sufrir. Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. O sea que prácticamente lo que se conocía como el mundo civilizado estaba bajo el poder de los medos y de los persas. Dice, de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahora les hago una pequeña anotación aquí muy interesante también. Al principio les dije, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada, de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aquí parece que Darío no solo es rey sobre Babilonia, sino que tiene influencia sobre todos los reinos. Entonces, claro, los historiadores dicen, bueno, ¿y dónde está Ciro? ¿Dónde está Ciro? Él es el único que tendría autoridad para proclamar semejante ley. Ahora, les digo una cosa muy interesante también. Según datos recientes también, que aún no han sido plenamente confirmados, es muy posible que Ciro hubiera tenido dos nombres. Que este Darío, en lugar de ser un tío de él, Ciro tuviera dos nombres. Según algunas, como les digo, hallazgos arqueológicos, hay indicaciones de que Ciro era conocido como Darío el Medo y era conocido también como Ciro el Persa. Ahora, esto no ha sido todavía plenamente confirmado, pero muy interesante saber de que ya hay indicaciones que pueden llegar a confirmar. Como les digo, no hemos de tener ningún temor de saber lo que Dios afirma aquí, y Dios tiene razones para afirmarlo, y cualquiera que sea la respuesta será confirmada por la historia, y nosotros en cierta forma ni siquiera la necesitamos. Solo lo que necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos es saber que Dios lo dijo, y eso nos baste. No necesitamos que los hombres lo confirmen, si Dios ya lo tiene confirmado y conservado en su palabra. En todo caso, les digo que es posible que él hubiera tenido dos nombres, Darío el Medo y Ciro el Persa, porque su madre, como les dije, era de Media. Luego dice, de parte de mí es esta ley, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios, el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. O sea que aquí Darío está ya al corriente de la visión de la estatua. Y seguramente entendía ya, seguramente Daniel se lo explicó, de que el siguiente reino era el de los medos y de los persas, y era porque Dios lo permitía que así fuera a ser. Pero recuerden que al final la estatua es derribada por una piedra que viene no por intervención humana, y la estatua es totalmente destruida, y en su lugar se levanta un monte, que es un reino que llena toda la tierra, y su reino no tendrá fin, tal como lo dice el capítulo 2, o sea que él dice en el versículo 44 del capítulo 2 de Daniel, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del monte, no será jamás destruido. Dice, será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 44 del capítulo 2 de Daniel, y aquí vemos que Darío está prácticamente repitiendo lo mismo.
que Daniel le había dicho a Nabucodonosor. O sea que estos reyes, Dios les permitió entender este panorama profético. Muy bien, dice que en todo el dominio de mi reino todos teman, versículo 26, volviendo a leer en la mitad del versículo, y tiemblen ante la presencia del rey de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Lo acabamos de leer, versículo 44 del capítulo 2, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí vemos que son dos, perdón hermanos míos, dice durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En fin, como les digo, hay varias especulaciones, pero todo esto, tengan la absoluta certeza, está escrito en la palabra de Dios, pero tendremos confirmación tarde o temprano de lo que está escrito. Como les digo, eran especulaciones y de eso lo puse muy en claro. O sea que todo esto será perfectamente identificado y aclarado para los que tengan dudas. Para nosotros no hay problema. Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, la próxima vez vamos a continuar con el capítulo 7. Trataremos de seguir adelante con esta serie del libro de Daniel y ustedes verán cuán maravilloso es el panorama profético que Dios tiene para nosotros hoy y que nos ha dado la posibilidad de entender basados en la misma Biblia, históricos confirmados. Nos veremos entonces la próxima vez. Ha sido un gusto una vez más dirigirme a ustedes y continuaremos entonces con este panorama profético la próxima vez.